cuando una esposa se va. Y me acompaña un gran amigo con el que yo viví esa lucha por mantener su matrimonio unido, pero ella se fue. ¿Qué pasa con un hombre cuando ella se va? El mundo te propone, varón, pues que le des vuelo a la hilacha, que un clavo saca otro clavo, que hay muchísimas mujeres allá afuera, que eso se arregla rápido, pero tú sabes que no. En el fondo hay un dolor en el corazón, hay una sensación de fracaso, hay una frustración, hay un deseo de poder volver el tiempo atrás. No es fácil. Y hay muchos hombres que van sufriendo porque ellas se fueron. Cuando una esposa se va, es nuestro tema del día. Vamos a ver qué es lo que Dios te pide a ti, varón, que te has quedado solo ahora. ¿Qué es lo que te está pidiendo para que seas plenamente feliz, pese a que ella se fue? Está conmigo Mauricio Reynoso. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Lupita? Encantado de estar aquí contigo. Yo muy contenta de recibirte, Mauricio, un buen amigo, alguien con el que he compartido mucho de nuestra misión, enamorados de Cristo, lo llevamos por donde pasamos. Y pues queremos conocerte, queremos que abras tu corazón a todos nosotros y si tú nos permites, explorar un poco de tu vida. Cuéntanos cómo naciste, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, un poquito de tu vida, quién es Mauricio a lo largo de la historia, hasta que te encuentras con la mujer de la que te enamoraste. Cuéntanos. Bueno, gracias, Lupita. De verdad es de que yo, afortunado, me crié en una iglesia católica, en una familia católica. Somos 7 en casa, yo soy el quinto, y pues siempre con el ejemplo de mamá y papá en relación a la iglesia, ¿no? A la fe. Un matrimonio unido. Un matrimonio unido, con sus diferencias, como siempre, pero siempre unidos, ¿no? De hecho, pues nosotros como ejemplo, yo siempre les digo, y aprendí que la fe se expone, no se impone. Mi papá siempre que salíamos y nos subíamos al carro, los 7, imagínate 7 en un carro, siempre él tomaba el rosario que tenía colgado en su espejo, lo bajaba y le decía a mi mamá, reza el rosario antes de salir. Entonces, y se iban rezando. Y íbamos rezando, ¿no? Muy bien. Entre juego y no, pero ahí estaba la fe, ¿no? Entonces, pues yo, mi juventud, pues contenta, pegado a movimientos de la iglesia, y pues bueno, conozco a la que fue mi esposa por 31 años, ¿no? Y que sigue siendo, aunque están separados, aunque haya un trámite de divorcio en medio, dice Dios, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Mientras, no sé si ya investigaste el proceso de nulidad, ya me contarás, pero si hubo un matrimonio válido, un sacramento válido, es tu esposa hasta el final, a orar por ella hasta el final, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, tú la conoces, estaban en la misma sintonía, ella pertenece a la iglesia. Sí, totalmente, la conozco muy joven los dos, nos casamos muy jóvenes, sí, nos conocimos en este curso que estábamos tomando de relaciones de desarrollo, y pues bueno, me enamoro de ella, nos enamoramos los dos y decidimos casarnos muy pronto. Muy pronto muy jovencitos. Nos llegó el amor muy jóvenes. ¿Y se conocieron por algún tiempo o fue por el noviazgo? No, el noviazgo fue muy corto. Realmente creo que es de los noviazgos que conozco más rápidos. Duramos solamente 5 meses de novios. Muy rápido. Fue muy rápido y éramos muy jóvenes. Yo tenía 23 años, ella tenía 18 años. Entonces, pues éramos muy jóvenes, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha emoción, pero obviamente ahora lo entiendo que hizo falta madurar esa relación, ¿no? El conocernos más, el conocer los blancoscuros que tenemos, porque de repente nosotros, pues todo es amor a la hora del encuentro, del primer encuentro, ¿no? Durante los primeros años fue donde nos empezamos a conocer, en donde vamos tratando de ver las diferencias que tenemos, trabajar las diferencias. Hoy en día ya puedo ver muchas cosas, ¿no? Pero en el momento, pues, el machismo, la manera de ser, el autoritarismo, errores que vamos cometiendo en el transcurso del matrimonio, que todos estoy seguro que los tenemos. Claro. Pero sí, la falta de conocimiento y la falta de... Por un lado, la fe siempre estuvo, porque ella también es una persona de mucha fe, Qué bueno. pero creo que nos hizo falta trabajar
en la parte de la formación del matrimonio, que la importancia del matrimonio, la importancia de formar una familia. Cuando llegan los hijos, nuestro primer hijo llega 2 años después de habernos casado, y pues ahí empezamos ya a enfocarme, Mauricio en ser el proveedor, él empieza a llegar, el negocio empieza a ser próspero, empiezo a enamorarme del negocio y de los viajes, y entra una lucha de poder, ¿no? A muy temprana edad, todavía no nacía nuestra segunda hija, cuando ya nosotros ya estábamos teniendo problemas fuertes, ¿no? En donde Mauricio empezaba a hacer cosas que no eran para bien o que sumaran a nuestra relación de matrimonio. Tú empezaste, dices, me enamoré del trabajo, quiere decir que le dedicabas mucho tiempo al trabajo, poco tiempo a tu esposa, y empezó ella a reclamar tu tiempo. Sí, y abiertamente lo reclamaba, ¿no? Me decía, es que yo necesito más tiempo, y ¿sabes qué te hace falta? Sí, tú decías, yo estoy proveyendo todo que necesitas, ya te doy todo, lo tienes todo. Sí. Pero hablabas de cuestiones materiales. Hablaba de cuestiones materiales, y ella lo que necesitaba, y me lo decía, pero yo no lo escuchaba, era eso, ¿no? Yo te necesito a ti, mis hijos te necesitan a ti. Eres un gran padre, pero queremos que tengas más tiempo con nosotros. Entonces, oídos sordos, cuando te deslumbras por el mundo, cuando viajas. Yo soy empresario y pues todo el tiempo aquí y allá atendiendo a mi equipo de ventas y todo eso, y el tiempo que dedicaba a ellos no era el que era necesario en ese momento. Pero tú no lo veías. Aquí decimos siempre, nadie sabe el mal que hace mientras lo hace. Sí. Entonces, en ese momento tú no te das cuenta y creías que era una exigencia de su parte y ya. Dijiste un poco de machismo, Mauricio. Tú decías, a ver, ¿tú haces lo que yo te pido? ¿O cómo era esa prepotencia a lo mejor de tu parte en algún momento? Sí, verá, es que las cosas están bien hechas como yo las hago. Y no aceptabas nada. Y no aceptaba nada, ¿no? Luego, ¿cuándo es que tú abres los ojos y dices, tengo que cambiar? Híjole, yo creo que esa ceguera duró muchos años conmigo, ¿no? Después de tener nuestros hijos adolescentes ya, mi hijo tuvo una crisis muy fuerte emocional, sí, y es cuando yo recapacito y trato de comprender que el cambio lo tenía que empezar a hacer yo, ¿no? Y es cuando buscamos ayuda, te estoy hablando después de 13, 14 años, ¿no? De vida matrimonial, empiezo a buscar ayuda en la iglesia. Muy bien. Yo me separo de la iglesia por ese espejismo que tenía, sí iba a misa, sí los acompañaba, pero realmente mi fe era muy, muy débil, ¿no? Yo decía, ya fui a misa, ya los acompañé, ya los llevé a comer, ya terminé. Claro, ya cumplí. Ya cumplí. Fíjate, Mauricio, yo creo que muchos se están identificando contigo. ¿En cuántos hogares pasa esto? Si ustedes ahorita escuchan a Mauricio, a mí, él me encanta su testimonio, con qué valor nos transmite la convicción de que la familia vale más, la familia vale más. Él, me encanta también, Mauricio, y te lo reconozco, la humildad con la que nos estás diciendo, yo la regué, porque lo normal es que, digamos, el otro tuvo la culpa. Y claro, en un matrimonio los dos tienen parte de responsabilidad en el proceso, definitivamente los dos, pero Mauricio, un caballero, está hablando de su responsabilidad, ¿no? De lo que él aportó a esta fractura matrimonial. Y dice, ¿qué aporté? Pues que yo me dejé llevar del mundo, del éxito material, del éxito empresarial, me sentía picudo en esos ambientes, vivía allí para la empresa, para los clientes, para mi equipo de trabajo, pero no estaba en casa. Y cuando su esposa se lo decía, a él entraba por aquí y le salía por acá. ¿Por qué? Yo tengo una pequeña teoría, ¿no? Tómalo así como una opinión personal, pero yo creo que el enemigo del matrimonio y de tu alma, el enemigo de Dios, quiere romper hogares. ¿Y qué hace? Cuando tú haces el mal, te venda los ojos para que no veas que lo estás haciendo. Y tú, engañado, dices, no, están mal los demás, yo sigo igual. Yo todo lo que hago, lo hago bien. Eso le pasó a Mauricio. Creo de corazón que el enemigo le vendó los ojos, pero como Dios se hace presente en el momento perfecto, Dios le hizo ver que él había cometido algún error. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella. Tiempo para
tiempo para ti, Señor, tiempo para ti, hermano, hermana mía, que quieres vivir sirviendo a Dios y a tus hermanos. Todos queremos en el corazón ser plenamente felices y sabemos que la felicidad está en procurar el bien de todos los que nos rodean, procurar el máximo bien posible. Y qué mejor que llevarles a Cristo. El día de hoy hemos titulado este programa Cuando una esposa se va. Y tenemos un testimonio de vida hermoso. Mauricio Reynoso está conmigo y ya nos ha contado cómo iba la vida. Él ha abierto su corazón con sinceridad y nos ha revelado, sí fui machista, sí me cerré a las cosas que me pedía mi esposa, sí prioricé mi tiempo de trabajo como si mi primer amor fuera el trabajo y no mi mujer y mis hijos. Y esos errores se fueron acumulando. Cuando vi que la situación estaba crítica, entonces pedí ayuda en la iglesia. Dice, sí, íbamos a misa, estaba yo ahí, pero no vivía mi fe. Cuando ya estoy en crisis digo, quiero ayuda. Afortunadamente, Mauricio, la pediste dentro de la iglesia. Cuéntanos, ¿cómo pasó? Llega la crisis y ¿qué hiciste? Sí, bueno, llega nuestra crisis fuerte, te digo 14, 15 años de casados. ¿Tu hijo con este problema? Con mi hijo con un problema emocional, precisamente pues por los problemas que había en casa, ¿no? Ya no nos faltamos el respeto, ya no nos escuchábamos, dejamos entrar enemigos muy sutiles, la indiferencia, el silencio, el abandono, que a veces decimos, ay, todo está bien, todo se va a arreglar. Y dejamos que el tiempo lo arregle todo y el tiempo no lo arregla todo. El tiempo no lo arregla todo, entonces yo busco en la iglesia, precisamente en misa un día, dentro de la hojita parroquial, me encuentro un movimiento donde hacían retiros para matrimonios. ¿No eran cruzadas todavía? No era, se llamaba Caminemos Juntos. Caminemos Juntos. En aquel entonces, Caminemos Juntos. Y la invito a ella, ¿no? Y dije, bueno, vamos. Quiero que nos demos esa oportunidad. Pero ya habíamos hablado de separación, ya habíamos hablado de divorcio, ya era una vida muy compleja el poder estar juntos, ¿no? ¿Y cuando tú la invitas, ella aceptó? Ella acepta, ella acepta. Ella estaba cansada ya de insistir y de yo no querer. Entonces, pues yo creo que fue una luz en el camino, ¿no? Una luz en el camino en donde los dos decidimos ir. Y empezamos a trabajar a nuestras heridas, empezamos a trabajar en sanar, el querer hacer las cosas. Exacto, querer, eso es importantísimo. Sí. Dijiste sanar heridas. Dentro de este encuentro, Caminemos Juntos, se habla de cómo cada uno trae su pasado y tiene que trabajarlo. Sí. ¿Sí? Sí. Porque cada uno, tú traes de tu familia lo tuyo, ella lo suyo, y a veces los problemas actuales no tienen que ver con el hoy, sino con el pasado. Y yo estoy reaccionando o sobrereaccionando en lo que me está pasando ahora. Pero ustedes hicieron ese trabajo. ¿Qué efecto hubo en su vida cotidiana y por cuánto tiempo? Bueno, mejoraron algunas cosas, pero yo no entendía que hay ocasiones que el amor se termina y se termina por siempre. Aliento a los matrimonios y ahí es donde ya no entraba la coherencia, porque no estábamos siendo un testimonio real
de lo que es el luchar por el matrimonio. Faltó el querer, querer. Sí. O sea, no quiero querer. Yo creo que de pronto. Ahora, soy testigo, Mauricio, que tú luchaste, buscaste ayuda, tocaste puertas, deseando mantener la unión del matrimonio. Pero, en efecto, de parte de ella hubo también un momento en que dijo, ya no quiero querer, o sea, ya no quiero luchar. Puede ser tu caso, tal vez tú como varón dices, yo no quiero perder mi matrimonio, sé que la regué horrible, he pedido perdón, quiero reconstruir, pero la parte herida está tan herida que ya no tiene fuerza de levantarse. Y entonces te dice, no voy a caminar. Y cuando eso se da es tristísimo, es muy doloroso para la parte que quiere seguir, pero tenemos que comprender que en el matrimonio tiene que haber dos voluntades. Sí. Y cuando no cuentas con la otra, entonces lo que tienes que hacer es seguir caminando de cara a Dios en tu vida actual. Vamos a ver qué fue para ti. O sea, después de intentarlo varias veces, después de tú suponer que las cosas iban bien, te das cuenta que no es así. Y cuando llega el momento en que realmente piensan ustedes, tenemos que separarnos, tenemos que hacer un proceso porque esto no está funcionando. Entonces, ¿cuándo? Sí, bueno, realmente después de 30 años de casados y a veces quería ella intentarlo, luchar, a veces yo, a veces, y como dices tú, llega un momento dado que la fuerza se termina y yo creo que ella, y cuesta mucho trabajo para los caballeros hablar con el respeto y la dignidad que nuestra esposa merece, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que ella fue la culpable, es que ella lo hizo, o el otro, ¿no? El otro lo hizo, es que yo puse todo mi intento, es que yo, y el es que no cabe en esta situación, ¿no? Y perdí sentido de la vida. Yo dije, si mi matrimonio ya no funcionó, obviamente le reclamas a Dios, le reclamas a ella, le reclamas a todo menos a ti, porque tú eres la víctima. Sí, así en ese momento te ves como víctima. Yo decía, es que si yo he hecho todo, si yo he puesto todo de mi parte, ¿por qué? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente me alejé de la iglesia esos meses. Yo no dimensionaba el daño que estaban teniendo mis hijos. Y es otro tema muy importante, ¿no? A veces decimos... Aunque ya eran jóvenes. Eran adultos, 27 y 29, y uno dice, ya están grandes, lo van a superar. Híjole, no. Hasta que decía yo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Pensaste incluso...? Incluso en la muerte. Sí. Eran días que estaba tirado en la cama, bajé más de 12 kilos en 3 meses. Donde yo renegaba de Dios, decía, si tanto que te he servido, ¿por qué permites esto, no? Obviamente en la ignorancia, ¿no? Obviamente en el dolor. Cuando tú estás en el dolor no piensas, no analizas, no razonas, no ves, ¿no?
Escuchar a su hermana llorando, triste por lo que estaba pasando, y él decía, por favor, cuando tú recibes este mensaje, de pronto tu corazón, tu mente deja de verte a ti mismo para ver a tus hijos. Y en ese momento entra una revolución, porque cuando nos importa a alguien más, entonces hay una operación de amor que se gesta en el corazón. Vamos a ver qué pasó después en esta historia que nos cuenta Mauricio con muchísimo amor. El tema del día, cuando una esposa se va. Tiempo para ti, Señor, tiempo para reflexionar, tiempo para tomar sabias decisiones, tiempo para dejarnos llevar, dejarnos enamorar de Cristo cuando los testigos del amor de Dios hablan para nosotros. Mauricio ha experimentado el abrazo de Dios, su cercanía en medio de su crisis, y él quería tener un matrimonio para siempre, pero dijo muy bien al principio de este programa, nos faltaba formación humana para llevar una buena relación. Nos precipitamos, nos aceleramos, pensamos que las cosas eran fáciles, y aunque asistíamos a misa, de alguna forma no vivíamos nuestra fe plenamente. Hasta el momento de la crisis, cuando digo, se me está acabando lo que yo creo que no debe de acabar, voy a buscar ayuda, afortunadamente, dentro de la iglesia. La encuentra, pero en el proceso había ya mucho daño, había muchas heridas, y fue muy difícil para ella perdonar. Entonces, ese reencuentro no se pudo dar. Sin embargo, el encuentro con Dios sí. Y la felicidad y la serenidad puede estar contigo. Depende de tus decisiones actuales. No quisiste que eso se terminara. Se terminó. Estás en esta realidad. ¿Cómo la vas a enfrentar? El gran secreto es tomar en serio, en forma, la mano de Dios. Vamos a ver qué pasó en la vida de Mauricio. Muy conmovidos nos fuimos a la pausa, porque él nos contaba lo duro que fue que sus hijos le dijeran, papá, nos estás lastimando.
miedo de perder a mis hijos. Tenía miedo de perder mis amigos, que fue otra parte muy importante que me dolió. Porque yo ya no encajaba donde estaba. Era un apostolado de ayudar a los matrimonios a salir adelante, de ir a hablar con un sacerdote o con un obispo para llevar una cruzada. Y yo decía, ¿cómo voy a ir yo solo? Si siempre íbamos ella y yo. Claro. El maestro de la mentira te llena de cosas cuando no estás preparado. Así es. Trata de estorbar todo lo que puede. Todo lo que puede para que no entiendas y no estés dispuesto a abandonarte al amor de Dios. Pero ha sido una experiencia linda, Mauricio, después este abandono en Dios, porque has recuperado a tus hijos. Ahorita vamos a hablar en el próximo bloque de cómo está tu vida ahora, después de que tomas este proceso de acompañamiento de la iglesia para acompañar a los que están separados, a los que se han divorciado. La iglesia como madre comprende. Me gusta que nos quede muy claro, ¿no? La iglesia como maestra quiere el amor de uno con una para siempre. Eso es lo que quiere. Pero la iglesia como madre te acompaña en tu caso particular, en tu historia particular, ese pastoreo del que el Papa Francisco hablaba de cada matrimonio, cada pareja es única y el pastor va con una ovejita, con cada una, ¿no? Entonces, en ese encuentro pastoral, la iglesia te acompaña. Si tú estás solo, no creas más que estás solo. Dios está contigo y tu madre, la Iglesia Santísima, está contigo. Entonces, búscala, y si no hay una pastoral para parejas en situación irregular en tu diócesis, solicítala. Puedes hacer mucho. Mauricio lo hace, está haciendo mucho bien. ¿Por qué? Porque después de la pérdida viene este proceso en el que los dos estamos llamados a seguir sirviendo a Dios y a ser santos, aunque estemos separados. Tú sigues aquí en Tiempo para ti. Tiempo para ti, recta final. Estamos llegando al último bloque de este programa que será de gran bendición. Ya estamos sintiendo en el corazón cómo Dios se prodiga en amor, cómo Dios te quiere abrazar y decir, aquí está la luz que tú estabas buscando. Mauricio recibió esa luz hundido en una depresión, tirado, pensando que no iba a avanzar un paso más, habiendo considerado incluso irse de este mundo, morir. Estaba muerto en vida, como él nos lo describe. Y sin embargo, Dios le dio la mano y le dijo, aquí estoy contigo. Cuando viene una crisis es como tener que atravesar un gran desierto, pero tú eliges si atraviesas el desierto solo o de la mano de Dios. Mauricio eligió hacerlo de la mano de Dios. Y entonces entra a un ministerio de iglesia que te acompaña. Y él te acompaña desde la experiencia propia, desde la comprensión más total, desde el saber que un matrimonio se debe cuidar desde el principio, que una familia se debe mantener unida y que cuando no lo logramos, cuando no funcionó, Dios puede restaurarlo todo. Vamos a ver a su manera, bajo su voluntad, pero eso requiere un encuentro tuyo personal con este Dios de amor. Antes de irnos a las respuestas, Mauricio, yo quiero preguntarte cómo seguiste adelante en este proceso. O sea, entras a este ministerio, sabes que no se puede reconstruir tu matrimonio, aunque tú quisieras totalmente, ya no se puede. Ella ha dicho, no, ya tomé una decisión, es definitiva. Entonces, ¿qué hiciste una vez que tomaste la mano de Dios? Pues dentro del proceso de 18 semanas, como te decía, lo primero que aprendí es a tocar el dolor, a aceptar el dolor, a tomar la aflicción como parte del proceso, ¿no? Muy bien. Para poder comprender cosas que no pasaban por mí, no pasaban por mí. Y empiezo a darme cuenta de que realmente somos responsables cada uno. Dejo de culpar a ella y de culpar los hechos. Y empiezo el proceso de perdonarme. Muy bien. Perdonarme y perdonarla a ella. Que es un proceso largo. Es un proceso largo. Pero vas bien, vas bien. Yo veo que tienes la mejor de las voluntades. Tu relación con ella, ¿cómo es ahora? Con ella, con tus hijos. Pues mira, después de pasar por ese área de miedo, de pánico que tenía, de perder a mis hijos, de que ella había perdido a ella, de perder a mis amigos, me doy cuenta que el siguiente paso estaba en mí y solamente en mí. Me meto a un taller
de 10 semanas de perdón y reconciliación. Muy bien. Sí, es una escuela especial donde hablan del tema del perdón y la reconciliación. Y entendí más cosas, ¿no? O sea, la iglesia está llena de herramientas. De posibilidades, así y de es. posibilidades. Nosotros somos los que tenemos que dar el paso a buscarla. Ahora, muchos dicen, Mauricio, es que si ya no tienes mujer vas a tener que buscar otra mujer, porque en la parte de la castidad, del dominio propio por amor, de la fidelidad, pues no se puede cumplir, eres hombre y tienes una necesidad fisiológica, te dicen que no es real esta necesidad, pero ¿cómo has sobrellevado esta parte? Ya te separaste, llevas mucho tiempo separado, después de 30 años de una vida de casado. ¿Cómo llevas esta parte de, estás buscando novia? ¿Cómo va este proceso? No, bueno, mira, realmente si eres persona de fe tienes que entender la importancia de la castidad. Y yo lo he entendido, ¿no? Ella, hasta el término a veces se dice, es que la mamá de mis hijos, mi ex esposa, es que ella va a ser tu esposa ante Dios. Y la castidad es algo que yo lo he llevado de la mano de Dios. Y yo le digo a todos los hombres, es posible. Gracias. Es posible ser Casto. persona casta, porque cuando entra una sexualidad utilitaria, no vas a ningún lado y el vacío es más grande. Y me ha tocado verlo con estos 3 años que tengo dentro del apostolado, como cuando la persona no tiene la orientación correcta, ese vacío se hace más grande. Dios llena tu vacío en el momento que tú se lo pides. Y de la mano de Mamita María, siempre, siempre. Las tentaciones ahí están, sí, pero tienes que tener ojos de amor hacia las personas. Mira, es muy importante lo que me dices y lo quiero decir a todos. Los varones pueden ser, al estilo de San José, perfectamente castos. Es decir, no te dejes convencer de que la sexualidad humana, tu sexualidad es una necesidad fisiológica. No lo es un apetito. Un apetito se gobierna, se controla. Yo sé cuándo y cuándo no. La sexualidad humana es un apetito, no una necesidad biológica o fisiológica. Si tú tienes hambre o sed, esas sí son necesidades fisiológicas. Si no bebes o no comes, te vas a morir. Pero si tú no tienes relaciones sexuales, no te vas a morir. No te va a pasar nada. De hecho, tu energía la puedes canalizar de una forma fabulosa en formas mucho más positivas y propositivas. Entonces, no te va a pasar nada si no tienes relaciones íntimas. Nada. Mauricio, la iglesia que acompaña en algunas ocasiones dice tu matrimonio fue válido o nulo. Si el matrimonio fue nulo, la persona queda libre de establecer una nueva relación. Pero si fue válido, la persona pues está llamada a ser fiel toda su vida. Este aspecto, ¿cómo lo han vivido ustedes? Sí, bueno, lo hemos platicado, nos hemos instruido con los especialistas del Tribunal Eclesiástico en nuestra diócesis y realmente decidimos iniciar el proceso, pero de la mano de Dios. Exacto, con el resultado que llegue. Con el resultado que llegue, no hay prisa, porque como tú dices, tú el amor lo puedes canalizar de otra manera, con un amigo incluso, con una amiga, con una persona, con un ser querido, con tus hijos. La energía la canalizas en prepararte, en estudiar, en ir más a la iglesia, o sea, hay 1000 maneras, ¿no? De mantenerte en castidad y sobre todo porque eres tú el que está enfrente de Dios. Cualquier movimiento que yo hago, procuro hacerlo de cara a Dios. Y eso me ha dado una paz en mi corazón. Hoy en día, hace aproximadamente, ¿qué te puedo decir? 3 meses, nos sentamos así, ella y yo, mirándonos a los ojos, pidiéndonos perdón, por si hubiera quedado algo de resentimiento adentro, y platicando maduramente si había posibilidad de volver o no. Y en donde los dos, como seres humanos y como padres de 2 hijos, decidimos no continuar como pareja, como esposos, pero sí estando juntos uno del otro, cuidándonos y cuidando la familia. No es fácil hacerlo porque se requiere de mucha humildad, de mucho amor y de mucho amor al prójimo para entender sus palabras y para entender sus razones, pero respetando la decisión. Tienes que respetar siempre, el amor no se impone, Sí. ¿no? El amor no se impone, el amor se propone igual que la fe.
Vamos a contestar estas preguntitas que agradezco mucho que han entrado con nuestro programa y nos dicen lo que sienten, lo que ven, lo que viven. Patti Durán nos dice: todos los problemas que mencionan los estoy viviendo. Me cansé de hablar con mi esposo y ya no lo tolero. Él no cambia y siento que lo mejor es separarse. ¿Qué le puedes decir a Patti? Híjole, primero luchen por su matrimonio. El estado del ser humano desde el tiempo de Adán y Eva es estar juntos. Por eso Dios puso en el camino de Adán a Eva. Pero luchen con el matrimonio no con las armas propias, porque yo intenté hacerlo con las armas propias, sino con las armas que ofrece la iglesia. Muy bien. Pero hay que analizar el caso, Lupita, para ver si realmente es un matrimonio que ya no puede estar juntos. Cuando hay falta de respeto, cuando hay violencia, cuando hay alcoholismo, cuando hay infidelidad, hay que analizarlo, pero lo mejor es luchar por el matrimonio. Primer paso, sigue luchando, Patti, y únete a un batallón de Jesús Salvando Matrimonios y Familias Internacional. Creo que puede ser de gran ayuda. Me dice alguien más, Rosana creo, ¿qué pasa cuando tu pareja va a retiros, va a terapia, pero no hay cambios? Yo hablo con mi esposo y me dice que va porque yo se lo pido, pero no quiere cambiar su forma de ser. La voluntad. Es voluntad. Puede ir a todas partes, pero si no hay voluntad del diálogo, hay que platicar y sentarse a ver realmente cuál es la voluntad de él, porque yo lo hice, yo estaba en la iglesia, pero yo seguía siendo el mismo. Así es. No es lo que ella quería de mí, o no es lo que ella esperaba de mí, o no es lo que le hacía feliz a ella. Entonces hay que ver la voluntad, hay que dialogar, hay que platicarlo. Hay que dejarse ayudar y ojalá puedan acudir a estos encuentros matrimoniales que hay en todas partes, que les van a ayudar a reconsiderar, a repensar, a valorar. Pero desde luego, como dice Mauricio, primer paso, lucha, porque es voluntad de Dios la unidad de los matrimonios. Lucha. Si en ese caminar, si en ese proceso no se da el reencuentro, abandonarse al camino de Dios y hacer como Mauricio, de la mano de Dios, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, hacer lo que Dios le pide. Y la verdad es que Dios te pide, sé santo, sé casto, sé tu mejor versión, sé un gran hombre, sé una gran mujer y preocúpate de este crecimiento personal. Mauricio dice, yo tuve que trabajar en mi autoestima, tuve que trabajar en mi autoconocimiento, tuve que trabajar en mis decisiones, claro. Entonces tú vuélvete tu propia mejor versión porque a eso te llama Dios. Este es el proceso de santificación de cada uno de nosotros y Dios te bendecirá con lo que sigue, ¿verdad? Gerardo nos dice, mi esposa se fue por mis celos, por mi control y mi mal carácter. No sé cómo salvar mi matrimonio. Ella ya no quiere darme otra oportunidad. ¿Qué le podemos decir a Gerardo? Que se mire hacia adentro él, para que él descubra las causas que hicieron que ella se fuera. Él, como dice muy bien, son sus celos y debe trabajar en su seguridad. Y para trabajar en su seguridad, pues la iglesia tiene muchas ofertas para ti, muchas posibilidades. Estamos de verdad agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de vivir, de conocer estos testimonios. Mauricio es un gran defensor del matrimonio y la familia, pero entiende y comprende que el amor no se impone. Y en esa libertad y en ese respeto, lo que está logrando es él convertirse en una mejor versión de sí mismo y tener una muy sana relación con su esposa y con sus hijos. ¿Cómo es ahora tu relación, Mauricio? ¿Cómo te sientes? Y de aquí en adelante, ¿qué nos recomiendas a todos? En este momento es un Mauricio diferente. Agradecido con Dios primeramente por su amor y su misericordia. Y como dices tú, todos somos llamados a la santidad diaria. Cotidiana. Cotidiana, día a día, ¿no? Con mis hijos una excelente relación y sobre todo ver que ellos están plenos, que ellos superaron también esta separación. Nuevos amigos, nuevos amigos sanos, que lo que quieren es el amor y el cariño de Mauricio. Yo tengo un proyecto de vida donde me voy a vivir a otra ciudad porque era mi sueño que había frustrado. Me voy a la Riviera Maya a vivir y ver el amor de tanta gente, un amor sincero, transparente, después del dolor. El haber perdonado y que ella me haya perdonado y mirarla a los ojos y poder conversar y podernos tocar la mano y poder decir adelante, ¿cómo vas? Lo que necesites estoy para ayudarte. Como ser humano digno, porque los dos tenemos ese amor de Dios. Creo que después de esos 4 años te puedo decir que Dios sabe
por qué permitió las cosas. Solamente Él sabe por qué permitió las cosas. Así es. Dios saca bienes de males. Esto es una realidad. Y nuestro buen Dios, pues a pesar de todo el dolor vivido, está haciendo mucho bien a través de los dos, porque de alguna manera los dos tienen apostolados. Sí. Y los dos siguen sirviendo al Señor y llevando este mensaje, ¿no? Estamos llamados a una vida plena en la voluntad de Dios. Sí. Lo que tenemos que lograr es conseguir cuál es la voluntad de Dios. Y me gustó, Mauricio, que puntualizaras una santidad de todos los días. No se trata de ser superhéroes del universo y haber hecho una gran labor, sino se trata de que cada día yo en el minuto presente esté haciendo lo que Dios me pide. Y tener estas virtudes para los demás, ser amable, ser bondadoso, como tu hijo te pedía, sean bondadosos uno con el otro, ¿no? Esa bondad del corazón, darla. Entonces, bueno, todos estamos llamados a ser santos. Este es el mensaje que nos trae Mauricio. Y si tú estás separado o separada, no te alejes de la iglesia. Vuelve a ella. Hay una pastoral para ti. Y Mauricio, ¿podemos dar un número de contacto o una forma de contacto contigo, un correo electrónico? Claro, con todo gusto. Pues, mi teléfono es 5233 31 71 1548. Vamos a repetirlo, ponemos aquí en pantalla, el número es 5233 31 71 1548. Dios te bendiga, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias y recuerden siempre Dios con nosotros. Dios con nosotros, cada paso a darlo con Él. Hermanos míos, tengo que despedirme. Esto fue Tiempo para ti.